Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y en este día venimos con lo que es esta meditación. Las ovejas necesitan pastor. Bueno, esto es con alusión a lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice en la otra versión: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación. Háganlo por gusto al servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Y en el 4 dice: así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por el nuevo día que nos das y gracias por la oportunidad, Señor, para estar delante de tu presencia. Te doy honra y gloria, Señor, porque me permite pedirte perdón por cada una de mis faltas, de mis errores, de mis malos deseos, Señor. En el hueco de tu mano me encomiendo para que seas tú, por favor, ayudándome y a poder hablar lo que corresponda de acuerdo a esta palabra, Señor. No con intención de señalar a alguien, sino, Señor, que seas tú el que hables a través de mis labios del poder del Espíritu Santo, para que cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje nos demos cuenta del consejo de la palabra, Señor, que nos das a todos y cada uno de nosotros que creemos y confiamos en ti a través del apóstol Pedro, Señor, para nuestra vida espiritual. Así también, Padre, que seas tú tomando el control en la mente, en el corazón de cada uno de mis hermanos, de aquellos, Padre, que también se conectarán, y de cada uno de aquellos, Señor, que también necesiten aprender de la misma, que seas tú el que nos guíe a través del poder del Espíritu Santo para poder entender este mensaje. Papito lindo, desde ya te clamo una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada una de las familias que representamos, que se encuentren a lo ancho y a lo largo de nuestro país y aún fuera de nuestras fronteras patrias, Señor, para que tú los guardes, los protejas, los bendigas y les ayudes también a salir adelante, Señor, en cualquier situación o circunstancia que ahora están pasando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he rogado, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, pienso que a cualquiera le puede parecer extraño porque el título del mensaje, ¿verdad? Al decir
que las ovejas, o al decir que las ovejas o la iglesia necesita un pastor. Y como dije, esto es alusivo a lo que el apóstol Pedro escribe en la primera carta en la primera carta que él escribió, del versículo del 1 al 4. El título que aparece aquí pues en la Biblia es Apacentad la grey. Bueno, en ese sentido también en la otra versión dice que los líderes de la iglesia, o sea, cómo deben de ser los líderes o cuál debería de ser su característica, especialmente de aquellos pues que bueno, decidimos un día aceptar el llamado de Jesús para ser pastores. Entonces ahora vamos a ver todo lo que implica todo lo que implica ser un pastor, porque la verdad el primer versículo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, Pedro comienza diciendo, ¿verdad?, hablando de la palabra ancianos. Y es que de la palabra ancianos también ahí se deriva, en el griego, se deriva la palabra presbíteros y también obispos, que del griego es episcopos, y relacionado también al cargo pastoral. Entonces, en aquel momento en el cual pues Pedro estaba escribiendo, ese era el título o el nombre que recibían todas aquellas personas que podían estar, tenían que poder tener una posición, porque la palabra anciano no solamente denota una cualidad de vejez, sino que también denota, se le puede llamar anciano a una persona, no importando la edad, de acuerdo a lo que es, digámoslo así, un porte espiritual. O sea, si es una persona espiritual, si es una persona carnal, si es una persona que puede dirigir una grey, bueno, como tal, entonces el apóstol Pedro, entonces da este consejo a los líderes de la iglesia, y porque él dice, yo también soy líder como ellos, en lo que es en la versión actual dice, yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Entonces, en este sentido, Pedro, inclusive él siendo un apóstol que anduvo con Jesús, sirvió en su ministerio, anduvo con él durante los 3 años y medio aproximadamente en el ministerio de Jesús, pues podríamos decir, ¿verdad?, que como apóstol él tiene toda la autoridad, o tenía toda la autoridad para poder escribir, como para poder decir, esto ordeno de parte del Señor, como Pablo también lo ha dicho en algunas ocasiones, en algunas cosas escribió, esto es de mi pensamiento, de mi propio pensamiento, mi propio deseo, y esto es lo que ordena el Señor. Sin embargo, vemos que Pedro pues se incluye como los ancianos, porque Pedro no se consideraba estar por sobre encima de los demás ancianos. ¿Por qué? Porque en el sentido de la palabra anciano siempre se menciona en plural, porque dentro de una congregación o dentro de un grupo de personas que se reúnen, bueno, siempre va a haber 1, 2 o más ancianos que están, digamos, al cuidado de la grey, porque eso es lo principal, el objetivo, que los ancianos, que los pastores, que los obispos, como también se menciona en muchos versículos de la Biblia, y aún Jesús también lo dijo, entonces es que tienen que estar al cuidado de la grey, al cuidado de la congregación, al cuidado del grupo que el Señor les ha entregado en sus manos. ¿Por qué? Porque todos los que se congregan en diferentes ministerios no le pertenecen al pastor o al líder de la iglesia, sino que son el cuerpo de Cristo. Ahora dice la otra parte, dice que además, bueno, Pedro, siempre me equivoco con estos apóstoles. Bueno, Pedro siempre, 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 siempre,
anduvo con Jesús y él fue testigo de todas las maravillas, inclusive también de la transformación o la transfiguración que nuestro Señor Jesucristo tuvo allá en el monte que se le llama, o se le puede decir que era el monte Hermón, donde Jesús fue transfigurado, en donde se le aparece, también dice la Biblia, se le aparece que Elías y Moisés, ¿verdad? Y que fue transfigurado, que sus ropas se volvieron tan blancas, tan blanquísimas, resplandecientes, que podríamos decir, estaban viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pedro que Él es testigo, y que también Él dice, además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Entonces, cada uno de los cristianos, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de aquellos, pues en aquel momento, cuando Cristo aparezca por segunda vez, venga a reinar en el tiempo milenial, en su gobierno, entonces todos vamos a participar de su gloria. ¿Por qué? Desde el momento en que la iglesia es raptada, desde el momento en que la iglesia es llamada al cielo y es llevada en un abrir y cerrar de ojos hasta el segundo cielo, en donde ahí se encontrará, donde llegará y esperará que baje nuestro Señor Jesucristo desde el tercer cielo, para llevarlo hasta el trono de la gracia celestial, donde está nuestro Padre. Entonces, desde ahí, el cristiano, el Hijo de Dios, comenzará a disfrutar también de la gloria del Señor. O sea que Pedro está diciendo que, bueno, en otro versículo dice que hoy sabemos lo que tenemos, lo que sabemos de Él, pues lo vamos a ver allá cuando estemos en su presencia. Entonces, por eso Él dice que es testigo tanto de la muerte, del sufrimiento, de la crucifixión, del juicio inadecuado que le hicieron, como también será testigo, dice, y Él dice, de la gloria venidera. Entonces, cada uno de nosotros, pues vamos a tener esa participación con nuestro Señor Jesucristo, para que conozcamos esa gloria tan ansiada, tan esperada, para todos aquellos que esperamos, pues, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Bueno, de hecho, cuando dice, por eso Pedro termina diciendo, en el versículo 1 dice, mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Y aquí dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, desde aquí ya comienza el consejo para los líderes, para los pastores, para aquellos, pues, que se han constituido en líderes de una grey. ¿Cuál debería de ser su accionar? ¿Cuál debería de ser su actuación? Pues, como dice aquí, ¿por qué? Porque el grupo de hermanos, la congregación, el pastor no es el dueño, sino que el Señor ha permitido que un grupo de personas se reúnan en algún ministerio para que sean dirigidos, para que sean educados, para que sean confortados con la palabra, y no ser confortado con mi propio pensamiento o deseo, porque si yo me considero un siervo del Señor, o sea, me considero un esclavo del Señor, entonces, por lo tanto, tampoco tengo que ver por encima de los demás, estar por encima de aquellos que el Señor me permite, pues, poderlos guiar de una manera espiritual, porque ese también es otro propósito en el cual el pastor debería de ser, pues, ejemplo, como dice, ejemplo de la grey, pero también debería de guiar a la grey, a la congregación, en el sentido espiritual. Y eso es lo que muchas veces, pues, en realidad, a todos y cada uno de nosotros nos hace falta hacer. Por eso dice que apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. O sea, dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios, o sea, a nuestro Padre Celestial. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Desde aquí ya comienza Pedro diciendo qué es lo que debe de ser
de lo que debe de hacer un pastor en cuanto a la misión pastoral. Podríamos decir que el pastor tiene que proveer educación espiritual, tiene que proveerles también protección, tiene que supervisar y también tiene que haber una supervisión y también tiene que haber una disciplina. Tiene que haber una instrucción y también tiene que haber una dirección. Entonces, por eso el trabajo del pastor es cuidar, guiar y educar, confortar. Podríamos decirla, esas 4 partes, que es lo que el pastor tiene que hacer. Pero lamentablemente, pues hay lugares en donde el pastor pues quiere ser el personaje principal de una congregación, y nos damos cuenta que aquí el personaje principal tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. El personaje principal tiene que ser Cristo y nuestro Padre Celestial, porque ellos son los que han actuado, ellos son los que prepararon el plan para que muchas personas viniéramos a sus pies y le reconociéramos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único Salvador personal, apropiándonos de Él con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra dice que Él nos compró, nos lavó y ha sido pues a precio de sangre, porque en su muerte, en su derramamiento de sangre, usted y yo hemos recibido la bendición de ser hijos de Dios y de tener esa oportunidad de salvación. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? No por fuerza, sino voluntariamente. O sea, cuando dice que el pastor, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No podríamos, alguien quizás podría decir, ¿verdad? Bueno, voy a hacerme cargo de esta iglesia, voy a hacerme cargo de este grupo de personas, o voy a ir a este lugar y voy a levantar una iglesia o una grey, porque nadie quiere ir. Pues, como hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que a la fuerza ni la comida es buena. Entonces, o sea, no se le siente un buen sabor. Entonces, el pastorado es algo voluntario, que cada uno de nosotros en un determinado momento decidimos aceptar el llamado que el Señor nos hacía. Bueno, cada uno pues en alguna medida hemos sentido ese llamado de poder participar de ese llamado, de esa posición que el Señor nos pueda dar, no para ejercer autoridad, sino para ejercer lo que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, por eso dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces dice la otra versión, cuiden ustedes las personas de Dios que Dios ha dejado a su cargo, pues ellas pertenecen a nuestro Padre. Dice, cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Por eso decía, bueno, en el Salmo 23 dice pues que Él es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, es nuestro guía espiritual, es donde encontramos protección, donde a través de su palabra nos instruye, nos da disciplina, nos da instrucción y también nos da una dirección. Entonces, todo esto pues lo encontramos en la Biblia, en muchos de los pasajes bíblicos. Por ejemplo, luego voy a tratar de leerle algunos versículos para que nosotros podamos ver esto. Entonces, pero sin embargo también sigue diciendo, dice que es lo que al Señor le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero, dice en la Valera. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, ejercer el ministerio que nuestro Señor Jesucristo voluntariamente lo recibimos de parte de Él para poderlo guiar. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué significa ganancia deshonesta? Bueno, que cada uno de nosotros debe de predicar, enseñar, guiar a los hermanos en la palabra al crecimiento espiritual sin esperar nada material. Pero hay casos en el cual pues los predicadores o los pastores o cualquier líder de una iglesia, que porque es considerada pues una iglesia grande en donde hay muchas personas que se congreguen,
pues él dice, yo no voy a predicar a un lugar si no me pagan, y ya de una vez, bueno, algunos dicen pago, otros dicen ofrenda, si no me dan, dice, un pago de tanto o una ofrenda de tanto, porque yo solamente así puedo llegar a predicar. Entonces ese es el pastor que está, lo que dice aquí, no por ganancia deshonesta, o sea, y aquí podríamos también aplicar aquellas oportunidades. Bueno, ayer decía, ¿verdad?, que muchos de nosotros o muchas personas en el mundo entero han visto a la iglesia como una oportunidad de hacer negocio, han visto a la iglesia como una oportunidad de hacer dinero, e incluso han visto la oportunidad, muchos líderes religiosos y algunos que se dicen ser evangélicos, en los cuales están siempre diciendo, miren hermanos, tenemos este proyecto, tenemos esto aquí, tenemos esto allá, y a veces hasta se inventa proyectos para hacer creer que los hermanos tienen la obligación de poder dar su colaboración, o sea, tienen la obligación de colaborar económicamente. Entonces, estas también son llamadas ganancias deshonestas, como el que quiere ir a predicar, pero que antes le ofrezcan una cantidad de dinero para poder llegar y llevar el mensaje, que a veces mensajes que no son ni tan bíblicos, porque los apartamos muchas veces de la dirección de la palabra, de la dirección del Espíritu Santo, y muchas veces comenzamos a hablar cosas según nuestro propio entendimiento o según nuestra propia, digamos, intelecto. Entonces, basado en eso es que Pedro está diciendo cuál debería de ser la posición, o cuál debería de ser la forma de actuar de un buen pastor, porque Jesús es nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús. Por eso hasta su vida dio por nosotros, para que llegáramos a sus pies, para que viniéramos al conocimiento de la verdad, para que viniéramos al grado pues de que ahora somos hechos hijos de Dios. Entonces, bajo esa circunstancia es que el pastor pues debe de ser, ¿verdad?, no debe de cuidar, debe de ser un cuidador de la congregación, no por fuerza, sino hacerlo de una manera voluntaria, ¿verdad? Porque a nadie de nosotros nos obligaron a estudiar teología, a nadie de nosotros nos obligaron a meternos a un seminario. Bueno, a veces hay pastores que dicen, todos los que estén a mi lado tienen que ir al seminario, y algunos quieren y otros no. Pero, sin embargo, ya estando dentro de un seminario, el hombre o la mujer que deciden aceptar el llamado del Señor, pues ya se vuelve voluntariamente, especialmente cuando se comienza a aprender de la Biblia. Y las ganancias deshonestas pues no debe de ser por esperar dinero, sino que ser con ánimo pronto, o sea, por la voluntad que siento en mi corazón de poder servir a los demás. Ahora dice, por eso dice, háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, dice en la versión actual, y no por obligación, ni para ganar dinero, ¿verdad? Esta Biblia, por eso a mí me gusta leer esta traducción, porque las cosas las habla de una manera más sencilla, claras y precisas, para que nosotros las entendamos, porque aquí dice, no por obligación ni para ganar dinero. Entonces yo no me voy, digamos, si ese es el caso, diría que no tenemos que buscar un ministerio, no tenemos que buscar una iglesia, no tenemos que levantar una grey con la intención de recaudar dinero, porque la iglesia no es beneficencia para nada, para nadie. Sin embargo, pues esas cosas, como dije, religiosamente se dan. Ahora, lo que dice en el versículo 3 es bien importante, porque dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Bueno, por eso decía el título, la iglesia, las ovejas, la congregación necesita un pastor, no necesita un tirano, no necesita a alguien que diga, la iglesia es mía y aquí ustedes van a hacer lo que yo diga, o poder decir, ¿verdad? Como decía alguien una vez, dijo, aquí en la iglesia ustedes tienen la obligación de aguantarme
todo lo que yo haga y todo lo que yo diga, porque yo soy su pastor. Entonces, en ese sentido, como digo, pues el consejo que aquí nos da la palabra es en este versículo 3, cuando Pedro escribe y dice, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no convirtiéndonos en amos de la grey, no convirtiéndonos en amos del pueblo de Cristo, no estemos al frente como tiranos y decir, aquí se va a hacer lo que yo digo. Porque la verdad, cuando yo puedo decir así, de esa manera, que aquí todo el mundo tiene que actuar como yo quiero, como yo digo, y todos van a obedecer mis órdenes, van a obedecer la dirección que yo les voy a dar, porque como soy su máximo líder, un error, ¿verdad? Estamos haciendo de lado a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿será que en aquel día nosotros vamos a tener que entregar cuenta por lo que hemos hecho con el pueblo que el Señor nos entregó en nuestras manos? ¿Será que nosotros vamos en aquel día, cuando nos presentemos delante del Señor y nos diga Él, vení para acá, ¿qué fue lo que hiciste con el Evangelio? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Cómo instruiste a mi pueblo? ¿Qué dirección les diste? ¿O les presentaste que yo era el que moría en la cruz? ¿Les presentaste que yo era el que les di la oportunidad de la salvación juntamente con mi Padre? ¿O fuiste tú el que le has dado la salvación a los que ahora están aquí, por decirlo así? Entonces, todas esas cosas, como dije, pues, ¿será que en aquel entonces el Señor, cuando nos pregunta, ¿qué hiciste? Porque en primer lugar, pues, es la familia y después es la congregación. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, ¿cómo nos presentaremos delante de Él? O si nos vamos a alejar avergonzados de su presencia por las cosas que hicimos mal. Porque cuando aquí dice, no teniendo señorío sobre quienes están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. O sea, nos podíamos preguntar, ¿qué ejemplo di yo para que aquellos que aún no habían conocido a Cristo vinieran a sus pies? ¿O qué ejemplo di para que aquellos que aún no habían llegado a los pies de Cristo mejor decidieran nunca jamás acercarse a una iglesia? Porque todo esto, mis queridos hermanos, en realidad tiene consecuencias. Por eso dice, no traten, dice, a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Por eso decía, bueno, a tal grado que también alguien lo dijo una vez y decía, bueno, que eso hoy pues como que se ha vuelto un poco viral, ya que hace poco pues alguien escribía el mensaje y decía, dice, el problema en la congregación o en la iglesia no es el pastor, sino que es el que se congrega en ese lugar. Como quien dice, aquí yo hago las cosas correctamente, aquí como yo soy el pastor de la iglesia, como yo soy el pastor de la grey, entonces yo puedo actuar como a mí me dé la gana y ustedes no tienen que decirme nada porque yo soy su pastor. Entonces, ahí estamos actuando muchas veces como un tirano, ¿verdad? Como el tirano trata a aquellas personas o un gobernante cuando se vuelve tirano dentro de un país, dentro de una república, dentro de un estado y dice, aquí las cosas se van a hacer así. Está bien en lo político, está bien en la sociedad, en donde pues las personas por su intelecto siempre han creído ser superiores a los demás, pero en el caso de la iglesia, las cosas no son así. Jesús claramente se lo dijo a aquellos dos que querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y les dice, recuérdense que los gobernantes y los grandes señores siempre los van a poner, van a estar bajo su servidumbre. Entonces, mientras que ustedes, los hijos de Dios, los que me siguen a mí, entonces no es así, dice, sino que el que quisiera ser más grande tenía que comenzar a servir a los demás. Estoy parafraseando el versículo o los versículos que Jesús pues les dijo a los discípulos que querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, que para ser grandes, les dijo en el Señor, tienen que ser servidores de todos. O sea, primeramente servir al Señor y después servir a todos los demás. Entonces, esa es la condición del pastor.
¿verdad? Que el pastor no es un señor, no es un amo, no es un tirano, sino que viene a convertirse en un esclavo del Señor. Bueno, eso es cuando el hombre con su mente, con su corazón y con todo puede decir, bueno, yo he escogido este lugar ¿para ser qué? Un servidor del Señor. O sea, pero muchas veces, en realidad, algunos pues, como lo he dicho en unas ocasiones, que cuando ven entrar a una persona a una iglesia, lo primero que ven en su frente es el símbolo del dólar. Bueno, antes era el colón, ahora es el dólar. Y a veces, pues el pastor o el líder que está calculando las ofrendas para decir, bueno, hoy voy a tener una buena ofrenda porque han venido más de 1,000 personas, han venido 2,000 o han venido 3,000 o han venido 40,000 como en muchas iglesias grandes. Entonces podría decir, ¿verdad? Ahora van a haber $40,000, ahora van a haber $5,000, ahora van a haber $10,000, en fin. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando el hombre está enfocado únicamente en lo material, y en este caso estamos hablando del hombre que decidió dirigir un ministerio, del hombre que decidió dirigir una grey. Entonces, por esa razón, pues como dice, no teniendo señorío, el pastor no es el señor de la iglesia, él es un siervo de Cristo, no un tirano, no dominando a las personas, sino siendo el ejemplo. Porque decía anteriormente que a veces, como nosotros, de las maneras que actuamos, decimos y hacemos, muchos copian nuestra manera de ser, porque decimos, si el pastor lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si el pastor lo dice, ¿por qué no lo voy a decir yo? ¿Verdad? A veces pues hay pastores que en realidad dentro de las iglesias, cuando se convierten en esa calidad de ser tiranos o ser los señores de la iglesia, pues a veces dicen palabras que no deberían de decir, y eso también lo aprende el de la grey y dice, si mi pastor dice esto, ¿por qué no lo voy a decir yo? Pero lo dicen con aquella arrogancia, como lo ha dicho el hombre que estaba pues al frente, ¿verdad?, de la grey. Entonces por eso dice que nosotros tendríamos que guiar por el ejemplo, no por la imposición, no por mi propio capricho, no por mi propio deseo, sino que tengo que guiar haciendo lo que corresponde hacer como hijo de Dios, como líder de un ministerio, hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso tenemos que dejarnos dirigir y guiar tanto de su palabra como del poder del Espíritu Santo. No tenemos por qué rechazar la dirección espiritual. Y eso es lo que pasa, que muchos estamos incluso en contra de aquellos que buscan la oportunidad de un crecimiento espiritual. Por eso decía con respecto a esa palabra que alguien escribía y decía, el problema en la iglesia no es el pastor, el problema en la iglesia es el que se congrega. Entonces, pero ¿a dónde queda el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, incluso con los discípulos. Y aquí podemos tomar en cuenta ese ejemplo que ahora se está volviendo popular en las redes sociales al decir que el pastor no es el culpable de que los miembros se vayan de la iglesia, que el pastor no es culpable de que muchos se vayan al mundo nuevamente, sino que con Judas. ¿Qué hizo Judas? Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Sin embargo, cuando llega Judas, lo besa y todo, le dice, así vendes. O sea, no lo señaló, no lo criticó, ni le criticó, sino que no le dijo, ¿verdad? Aquí el problema sos vos. Sino que todavía le dice, con un beso traicionas a tu Señor. Con un beso traicionas a aquel que ha andado contigo, del cual pues te ha dado la manera de enseñar el buen camino, o sea, el buen caminar espiritual. Porque Jesús no le reclamó a Judas, Jesús no le dijo, es que vos sos un problemático ni nada por el estilo. No, Jesús aún le había dado la oportunidad de que fuera el tesorero del grupo, el que administrara la finanza.
Entonces, por eso él tenía esas 30 monedas de plata para ir a vender a nuestro Señor Jesucristo y de que después él mismo se arrepiente, pero va al lugar equivocado. No fue a Jesús, porque si va a Jesús, Jesús lo perdona. Si va a Jesús y se le postra y le dice, Señor, perdóname, fallé, como hacemos nosotros hoy en día, que cuando hemos fallado también le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y si Judas hubiera hecho eso, bueno, Judas hubiera recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo en donde le dijo, mira, yo no soy culpable de la decisión que tú has tomado, sino que el culpable eres tú. No se lo dijo. Al contrario, Jesús todavía lo siguió amando. Pero muchas veces queremos hacer creer a los demás, o sea, inventando palabras o pensamientos que luego algunos dicen, sí, es cierto. O sea, cuando hay desconocimiento de la palabra, muchos podemos cometer ese error al decir, no, es que aquí todos los hermanos que vienen a este lugar son los problemáticos, son los del problema. Pero el primer problema que yo puedo tener como líder de la iglesia para que los hermanos puedan seguirme o para que los hermanos puedan seguirse congregando es de acuerdo a la educación espiritual que yo les pueda dar. Pero si yo no les estoy educando de una manera espiritual y están siguiendo mi mal ejemplo, entonces ¿a dónde van a ir a parar? Por eso dije que esta palabra, como dije en el versículo 3, tiene un gran significado para todos aquellos que en algún momento decidimos aceptar el llamado que nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos que ir a predicar a un lugar esperando que me den una cantidad de dinero, porque hoy en la actualidad, y bueno, alguien una vez hacía el comentario que le había dicho a una persona que es líder de un ministerio, le dijo, a usted la visitan un montón de pastores porque les da dinero, le dijo. Si usted no les diera dinero, no vinieran aquí. Y en realidad, pues esta persona en realidad ha sido muy dadivosa, o no sé si lo sigue siendo con aquellos pastores que la visitaban, porque es cierto, ella siempre trataba de darle una ayuda a aquel que lo necesitaba, ¿verdad? Entonces, esas son, como dice aquí, pues lo que decía anteriormente, ganancias deshonestas, lo que dice en el versículo 3, en el versículo 2. Ahora, el ejemplo puede ser para bien como puede ser para mal en la grey, de parte del líder, de parte del predicador, de parte de la persona que está al frente de ese lugar. Ahora dice en el 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso decía, ¿cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Señor Jesucristo en aquel día? Nos vamos a presentar y nos va a decir, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O va a decir, como el mal siervo, ¿verdad? Sáquenlo fuera. Y entonces dijo, será el lloro y el crujir de dientes, porque va a ser lanzado a las tinieblas. Entonces, cada uno de nosotros debe de tomar parte de esta palabra. Cada uno de nosotros debe de ser alguien, pues, que tiene que apacentar la grey como es debido hacerlo. Ahora, vamos a leer, quiero leerles unos versículos de, por ejemplo, de Tito, capítulo 3, versículos de 5 a 9, dice, 5 a 9, dice, nos salvó, dice, no por obras, Tito 3, 5 a 9, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, creo que me equivoqué, era Timoteo 3, quiero ver. Bueno, me equivoqué en anotar este versículo, pero porque el 9, bueno, dice el 5, en el 6 derramó en nosotros abundante para que
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, o sea, la utilidad de la palabra. Ahora, el 2.25, hablando de cuando aparezca el príncipe de paz, el 2.25 de lo que es también Pedro, 2.25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, que cuando en el versículo 4 está diciendo, así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán una corona, un maravilloso regalo, premio que durará toda la vida. Lo que dice en la otra versión, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, por eso decía, recibir la corona incorruptible es una corona, porque en Corintios, Primera de Corintios, habla de la corona que recibían los atletas, que era una corona de hojas, una corona incorruptible en los Juegos Olímpicos que se desarrollaban en Grecia. Ahora, pero también en 2 de Timoteo 4:8 aparece una corona que es para todos. Por eso voy a leérselo. 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, que en Timoteo está diciendo, en 2 de Timoteo está diciendo que esta es una corona no solamente para los líderes, sino para todos aquellos que anhelemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Entonces, también esta corona pues de la vida es para todos aquellos que sigamos la dirección del poder del Espíritu Santo, la dirección de su palabra, y obedezcamos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la corona de gloria que Pedro está hablando al respecto cuando dice en esta palabra, cuando dice que él dice en el versículo 4, cuando está diciendo que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, que el Señor no va a entregar una corona de hojas, una corona de laurel, sino que va a entregar una corona que dure, y la corona de hojas, la corona de laurel que recibían los atletas, pues esa era una corona para días. Pero la corona que el Señor le va a dar como premio a todos aquellos buenos hermanos, aquellos todos buenos líderes, aquellos buenos predicadores que se han esforzado por enseñar y predicar la palabra, bueno, van a compartir la gloria con nuestro Señor Jesucristo, así como lo dice en Daniel también capítulo 12, que habla al respecto que unos habla también de aquellos que enseñan la palabra, que dice que podrán brillar a perpetuidad. Entonces lo dice en el capítulo 12 de Daniel, dice del 2 en adelante, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y a la multitud como a las estrellas a perpetuidad. O sea,
que así como nuestro Cristo pues es eterno, entonces también así el hombre, el líder, que se esfuerce por enseñar lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice, el mandamiento correcto de nuestro Señor Jesucristo, entonces va a tener todas estas, digamos, recompensas de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Entonces, por eso la importancia de aprender de la palabra, la importancia de hacer las cosas correctas, la importancia de también poder orientar a los demás, y especialmente para el crecimiento espiritual, porque cada uno de nosotros debemos de luchar para tener ese crecimiento espiritual y estar en gracia delante de nuestro Señor Jesucristo, habiéndonos despojado de todas aquellas costumbres, de todos aquellos malos deseos, de aquellas tradiciones que a la verdad para nada nos sirven, porque las tradiciones, las costumbres y nuestras propias decisiones no nos llevan a buen camino, o sea, no nos llevan a un buen término, sino que nos llevan a una completa destrucción o a una completa separación delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos aprender algo de la palabra, y que esto pues también usted, al leerlo, analizarlo, busque otras Biblias para poder comprender más el tema, y así pues debemos de decir siempre, necesitamos en la iglesia, o la grey o las ovejas necesitan de un pastor, no de un tirano, no de una persona que se considere dueño del ministerio, del dueño de la iglesia, sino que necesitamos a un líder que nos guíe al crecimiento espiritual, que nos guíe a través de la palabra, que nos guíe para estar preparado para el día en que nuestro Señor Jesucristo haga sonar esa trompeta desde el cielo, y la iglesia, todos aquellos que estemos en el Señor, podamos escuchar esa trompeta y poder ser levantados por el poder del Espíritu Santo hasta traspasar los cielos y reunirnos con el Señor allá en ese segundo cielo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto estará llamando a su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, en el nombre de Jesús, que tomes el control en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y que a través del poder del Espíritu Santo nos hagas encontrar, Señor, ese camino espiritual, que por el entendimiento, Señor, y la dirección espiritual podamos estar seguros que si tú tocas esa trompeta hoy, nos iríamos contigo, y que podríamos también decir que cada uno de aquellos que puedan instruirse adecuadamente podrían estar preparados para escuchar esa trompeta, Señor. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que tomes el control de todos aquellos pastores, de todos aquellos predicadores, de todos aquellos líderes, Señor, de las iglesias que ahora están predicando tu palabra, que los instruyas más, que tomes el control en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, Señor, y los hagas actuar de una manera digna, Señor, como tú lo eres, para poder dirigir a esa grey, Señor, que ahora está necesitando crecer espiritualmente y estar preparada para el día que tú vengas, Señor, o que llames a tu iglesia. Por eso te ruego, Señor, que seas tú también actuando en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que se congregan en diferentes ministerios, en diferentes iglesias, que también toque sus corazones y hágales sentir, mi Señor, la necesidad del crecimiento espiritual, la necesidad de aprender de tu palabra, la necesidad, Señor, de acercarnos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, con toda súplica y ruego, y también, Señor, acercarnos humildemente, demostrando, Señor, que estamos agradecidos con Él, y que le pedimos, Padre, que seas tú el que nos ayudes pues en toda situación. Asimismo te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada uno de nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros tíos, primos, sobrinos, Señor, y nietos y bisnietos, también por nuestros suegros y cuñados, Señor, donde quiera que estén, ayúdeles a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora están pasando. Así que te ruego siempre, Señor, por la salud de mi madre, por su pronta recuperación,
porque tú eres un Dios grande y maravilloso y que te complace, Señor, cuando venimos delante de tu presencia y nos humillamos para pedirte tu favor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Pasen un buen día, muchas bendiciones, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su iglesia. Bendiciones.